Pero igual parece que van bien así. Bueno, empecemos con el pequeño repaso. Ustedes acuérdense lo que les digo siempre, si tienen que preguntar algo durante lo que voy pasando, pregúntenlo. Voy a ir rapidito, pasando las diapositivas, como para decirles más que nada qué es lo más importante que tienen que saber, a manera de repaso, como viene en la clase, y para que ustedes, si les despierta algún tipo de duda, me interrumpan y la pregunten. ¿Vamos? Sí, profe. Bueno. Ahí ven todos la presentación, ¿verdad? ¿Lo ven bien? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Ustedes recuerdan que la asignatura esta era para ver, y no me deja pasar, che, a ver. Ahora sí, ahí está. Era para, como bien lo dice, es diagnóstico por imagen, ¿sí? Y la imagen que nosotros más usamos en consultorio es la radiografía, como es la imagen esa que tenemos ahí. Y dentro de la radiografía tenemos distintos tipos de proyecciones, ¿sí? Lo que es un poquito la historia, no vamos a hacer un repaso, esto no tiene sentido, ustedes simplemente tienen que saber que viene de hace mucho tiempo, ahí está el año, ¿sí? Y que obviamente todos los aparatos, todos los valores de tiempo de exposición, las placas radiográficas, todo ha ido cambiando y sigue evolucionando en el tiempo, ¿sí? Desde que antes te tenían 25 minutos irradiándote para hacer una radiografía, hoy en día con 0,2 segundos es suficiente. ¿Sí? Estos eran los aparatos antiguos y cómo se pasó a la actualidad. ¿Sí? Que ustedes tengan muy presente que están en la era de lo digital, o sea, todo lo que sea en dispositivos, se comparten archivos digitales, lo van a tener muy presente. ¿Sí? Tanto celular, tablet, notebook, PC de escritorio, lo que sea, con todas las ventajas que trae lo digital. ¿Sí? Y dentro de las radiaciones teníamos dos, ¿se acuerdan? Las ionizantes y las no ionizantes. La diferencia entre ambas es que las ionizantes generan alteraciones a nivel celular. ¿Sí? Ahí tienen los rayos X, gamma, alfa y beta. Y las no ionizantes son las que no generan alteración a nivel celular. Y donde tenemos los rayos ultravioleta, infrarrojo y microondas. ¿Sí? ¿Eso por qué es importante saberlo? Porque si sabemos que los rayos X son radiaciones ionizantes, o sea que producen alteración a nivel celular, tenemos que tener muy en cuenta lo que es la protección a estos rayos. ¿Sí? Y esto es simplemente para que sepan más o menos dónde se ubicaba el espectro de la longitud de onda de los rayos X, ¿sí? Que está para el lado de, aquí lo dividen estas flechitas, en el lado de radiaciones ionizantes y de mayor frecuencia que las otras radiaciones, como la radio, el TV, el microondas, y obviamente que la luz visible que está acá en el medio. ¿Sí? Es un cuadrito más que nada informativo para que ustedes sepan dónde están parados. La definición, que son los rayos X. ¿Por qué los llamamos rayos X? Porque en su momento no se sabía por qué se producían y cómo, y aún después de hacer los descubrimientos de cómo se producía, se decidió dejarle el nombre de rayos X, porque ya era conocido de esa manera y se decidió no cambiarle el nombre. ¿Sí? Las unidades de medida, ¿sí? Simplemente para que sepan y tengan en contexto, nadie no les va a pedir, ni el colega ni nosotros en la evaluación, nada, qué cantidad de radiación en milisievert tiene una radiografía periapical. No le vamos a pedir eso. Sí, sepan las unidades de medida para que por algún motivo estén leyendo, quieran saber algo, instruirse más, bueno, saben que esas medidas son para medir la radiación, ¿sí? Hay los radiómetros que les contaba Ana Lasca, ¿se acuerdan en la clase? Que eso en los centros de imagen, el operador de
los aparatos que generalmente usa, son los aparatitos chiquititos que van en el bolsillo para medir a cuánta radiación se va exponiendo. Y acuérdense que eso lo iba corroborando mensual o bimestralmente para ver que no se haya pasado, obviamente, porque hay cierto tope de radiación que uno puede estar expuesto, digamos. Con respecto a las embarazadas, también hablamos, ¿se puede sacar una radiografía una embarazada? Sí, sí se puede, ¿sí? Esa es la respuesta. Ahora, se lo hace cuando es necesario, ¿sí? Cuando por algún tipo de urgencia, un dolor que no le pasa o algo y necesitamos sí o sí la radiografía, se lo hace. Y con todas las protecciones debidas, ¿sí? Delantal plomado, biombo plomado, el cuello tiroideo, todo lo que saben, ¿sí? Y tratando siempre de disminuir lo máximo posible el tiempo de exposición. ¿Cuál es uno de los métodos para disminuir el tiempo de exposición? A ver si alguno lo sabe. Tire, no importa si se equivocan, ¿no? De paso para ver si ¿Cómo, profe? una de las cositas que uno tiene o puede hacer para disminuir el tiempo de exposición. No importa que se equivoquen. Diga. Con un radiovisiógrafo. Bien, bien, bien. ¿Quién, Janina? Sí. Perfecto, bien. Eso es una de las cosas que uno puede tener y puede fomentar el uso, digamos, el tener un radiovisiógrafo, porque se disminuye, acuérdense, hasta un 80% la radiación, ¿sí? El tiempo de exposición. Esta es la comparativa de la radiación, de por qué no hay que tenerle tanto miedo también, obviamente, siempre consciente todo. Como una radiografía digital dental tiene 0,005 milisievert, ¿sí? Una panorámica 3, y sabemos que recién más de 100 milisievert son los que pueden provocar alguna alteración a nivel celular, como lo dice acá, ¿sí? Una dosis por encima de 100 milisievert es lo que puede provocar algún efecto en el embarazo, ¿sí? En alguna célula del embrión o algo. Podría provocar, no significa que sí o sí suceda, ¿sí? Por eso es lo que tiene que yo les diga que tiene muy poquita radiación no significa que, listo, tomemos un montón, no, acuérdense que es acumulativa también, ¿sí? O sea, esas dos cosas tengan en cuenta. Y habíamos visto para todo lo que sirve estas imágenes, estas radiografías, ¿sí? Pacientes que venían con dolor o a ustedes que les haya tocado que dolía en la parte posterior y no sabían qué era, sacamos la radiografía, vemos que era la muela de juicio, por ejemplo, ¿sí? Nos sirve para ver la posición, nos sirve la panorámica para ver dientes retenidos, sea molares de juicio, sea otras piezas dentarias como los caninos, a veces los premolares acá abajo sobre todo, para ver piezas dentarias que tienen sintomatología y están totalmente arregladas. El paciente dice, no, me arreglaron hace poco, pero siento dolor, sacamos una radiografía y vemos tremendo proceso en ambas raíces, ¿sí? O en este caso, que ya tenía incluso hecho el tratamiento de conducto y lo mismo se hizo un proceso, ¿sí? Ver todo para diagnóstico. Esto nos sirve como un... ¿alguien preguntó algo? Perdón. No, Ah, pensaba que alguien preguntó. Bueno, como un instrumento más de diagnóstico, ¿sí? Es algo que clínicamente no podemos ver todo esto, ¿no? Así que esta imagen, todas estas imágenes, radiografías, tomografías, todo nos da un montón de información, ¿sí? Acuérdense siempre que la radiografía tiene que estar, el pedido y el hacer la proyección radiográfica tiene que estar justificado, ¿sí? No es que hacemos por hacer, ¿sí? Es cuando queremos encontrar y realizar un diagnóstico y con la clínica no nos sirve o con algún otro método como palpación o percusión, no llegamos a un diagnóstico, hacemos lo que es las imágenes, sea radiografía o sea tomografía, todo va a depender para qué lo necesitemos, ¿sí? Esto para ortodoncia, acuérdense, la teleradiografía, ¿no?
todas las medidas, ¿sí? Fundamental por la ortodoncia. Esto se acordaban en una seriada que se usaba mucho y se usa más que nada para los tratamientos periodontales, ¿sí? Para la enfermedad periodontal. Esto ya son estudios en 3D, que son las tomografías, que me imagino que lo vieron re bien con Sergio, con el doctor Díaz. Encontrar fracturas, esto no es un accidente. Panorámica, van a ver que hay muchas panorámicas porque es una de las imágenes más pedidas por los doctores. La cronología de erupción dentaria, mira la cantidad de usos que tiene, encontrar algún tipo de tumor o cáncer, que nos da esa imagen. Bueno, y ahí hemos visto también en qué constaba un equipo de rayos X. Y le puse esta imagen para que vean que desde que se fabricó el primer equipo de rayos hasta el día de hoy tiene los mismos componentes. Va cambiando obviamente el tamaño, la presentación, la base puede ser otra, pero los componentes son prácticamente lo mismo. Tenemos una cabeza, un tubo donde está el tubo de Coolidge, que se llama, que es el donde se van a producir los rayos X, ¿sí? Y por donde van a salir tenemos un brazo de extensión o ajuste que nos va a permitir buscar esa cabeza del equipo de rayos de las distintas angulaciones que necesitamos, la base y el soporte, ¿sí? Que en este caso es de pie, ven acá, un regulador de tiempo que está en toda esta consola, que obviamente estoy viejísimo, cada vez más chiquito, y el dispositivo para disparar el rayo X, ¿sí? Hoy en día se ve así, ¿sí? Un equipo de rayos X, esto es lo que más van a ver en consultorio, de pared, ¿sí? Donde tienen todos los comandos en la parte que va amurada, con un controlcito, con cable, a veces viene el controlcito inalámbrico, para poder alejarse y tomar la radiografía, ¿sí? Y aquí uno puede regular. Hay un ruido de fondo, ¿saben alguno de quién es? O para que el que lo tenga activado y tenga un ruidito de fondo lo mute. Sí, de Mariela, profe, justo estaba por decir. Ah, bien, bien, bien. Ahí está, ahí no se escucha. Bueno, ustedes aquí en los equipos de rayos de consultorio para radiografías intraorales, recuerden que esa nomás la hacemos en consultorio, lo único que pueden regular es el tiempo de exposición, ¿sí? Acuérdense de eso. Ustedes el miliamperaje, kilovoltaje, todo eso no van a poder modificarlo. Eso ya viene preestablecido en el equipo. Porque obviamente tanto el miliamperaje como el kilovoltaje son factores, digamos, que si uno pudiera modificarlo, cambiaría también el tiempo de exposición y la cantidad de radiación que se produce, ¿sí? Pero para odontología los equipos ya vienen seteados, o sea, ya vienen preestablecidos con kilovoltaje y miliamperaje fijo, y lo único que uno modifica es el tiempo de exposición, ¿sí? Los distintos modelos que vienen de equipos de rayos, ¿sí? Que cambian por ahí lo que es la consola o la cantidad de articulaciones que tiene el brazo, ¿sí? Todo esto son para pared. Después viene el de pie, que puede ser la base así en X o también redonda, todo depende de la marca. Y vienen estos portátiles, ¿sí? Que se están vendiendo bastante ahora, ¿no? Que ven el tamaño que tiene, ¿sí? Algo más chiquito, permite llevarlo de un lugar a otro en su respectiva valijita, obviamente. Esto no se puede golpear porque deja de andar. Acuérdense que adentro tendría la ampolla, el tubo de Coolidge, y si eso tiene un golpe y se pierde el vacío que tiene, no anda más, ¿sí? Así que si llegasen a usar y tener esto, bueno, en realidad ninguno lo golpea, ¿sí? No jueguen con fuego. Pero van viendo la evolución que han tenido. Y esto es lo que han visto en la clase del doctor Sergio, que son para los centros de imagen, para hacer lo que son las radiografía panorámica, teleradiografía, tomografía o las CONVIN, ¿sí? Que son las que pedimos mucho para implantes ahora. Y que era la definición de una imagen radiográfica. ¿Qué es? La imagen radiográfica es una sombra. Es como que yo pongo una luz, tengo un objeto, y la sombra que me da ese objeto en
en un papel, poner en este caso en una película radiográfica, esa sombra va a ser la imagen que vamos a ver nosotros después del procesamiento, después del revelado, ¿sí? Donde esa imagen va a representar en 2D, o sea, en 2 dimensiones, algo tridimensional, ¿sí? Por eso surge después la tomografía, que la tomografía nos va a dar ya la imagen en 3D, o sea, en los 3 planos del espacio, ¿sí? Obviamente que lo que se busca es tener una buena nitidez, una buena resolución para que me sirva como diagnóstico, ¿sí? Si tiene alguno de todos los errores que hemos visto y que ya lo vamos a repasar, no me sirve para realizar un diagnóstico, ¿sí? Y esta imagen ustedes recuerden para que sepan cómo se forma la imagen radiográfica, cómo llega hasta ahí. Tenemos una fuente de rayos, ¿sí? Que es la que va a producir los rayos X, esa va a pasar por el cuerpo, en este caso un área de la boca, y va a chocar en lo que es la placa radiográfica, ¿sí? Ahí va a tener una imagen latente, es una imagen que no se ve. Si uno saca la radiografía y la plaquita esa, no voy a tener una imagen. Se va a ver, obviamente, todo el mismo color que tenía la plaquita en su momento antes de ser irradiada. Pero cuando le hacemos el procesamiento, ser revelado, ahí es donde activamos y transformamos los cristales de haluro de plata en plata metálica, que es lo que se va a formar y que es lo que va a dar la imagen radiográfica en sí, ¿sí? Recuerden que mientras más negro la imagen en la radiografía, significa que más radiación ha llegado ahí. Y cuando está blanca la imagen, que por ejemplo eso lo van a ver en los arreglitos de plomo, por ejemplo, en los implantes, que es metal, porque el metal no deja pasar el rayo, en la imagen después se ve blanco, ¿sí? Porque ahí no ha llegado radiación. Entonces, cuando se ha hecho el revelado y el fijado, los cristales de plata se han lavado ahí, entonces por eso queda blanco, queda transparente esa zona. ¿Sí? Más o menos para que entiendan lo que es la formación de la imagen en una radiografía. ¿Sí? Y lo que decíamos, una imagen que me sirva para diagnóstico, una radiografía diagnóstica, tiene que tener buena densidad, buen contraste, buena nitidez. Una buena amplificación significa que no esté agrandada o achicada, que son, ¿se acuerdan los errores que teníamos? El escorzamiento o el alargamiento de la imagen radiográfica, o la distorsión, por ejemplo, una plaquita doblada. Si una radiografía cumple con todos estos requisitos, me sirve para hacer diagnóstico, ¿sí? ¿Y qué hay que tener en cuenta en la toma de las radiografías? ¿Sí? Estos 6 puntitos, ¿sí? Que es el tiempo de exposición, como les he dicho, es lo único que podemos modificar en el equipo de rayos, ¿sí? El tiempo de exposición, ¿de qué va a depender? A ver si están despiertos y alguno me dice, ¿de qué depende el tiempo de exposición que le ponga al equipo de rayos? Pregunta. Va a depender de la pieza a la que se va a tomar la radiografía, si es un diente o es panorámico. Bueno, pero hablando acuérdense que estamos hablando de radiografías intraorales. Sí, obviamente en la radiografía panorámica el tiempo de exposición es mayor, pero en radiografías intraorales, o sea, en lo que es en consultorio, ¿de qué depende el tiempo de exposición que vos pongas? Del tipo de la película, ¿verdad? Bien. O sea, Ese es de acuerdo un a las factor. letras que decía. Exacto, ese es un factor. El tipo de película que usás, o sea, la rapidez. Si es D, E o F. D, E o F. Perfecto. Ese es uno. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? Un factor más. Nos quedamos ahí hasta que alguno diga algo, ¿no? Profe, ¿Qué ¿puede ser más? si es que la paciente está o no embarazada? No. Otra cosa es, en una embarazada vos vas a, o sea, para reducir el tiempo de exposición, ponerle menos, lo que hemos dicho hace ratito, si tenemos un equipo radiovisiógrafo,
es uno de los motivos por el que disminuye el tiempo de exposición. Entonces ahí depende el tipo de radiografía que uno usa, es el tiempo de exposición que va a poner. No va a ser lo mismo para una plaquita común y corriente que para un radiovisiógrafo. En las plaquitas comunes generalmente se pone 0,7 segundos, ¿sí? O sea, no llega a un segundo. En un radiovisiógrafo se usa a 0,2, ¿sí? Otro factor es la edad. En los niños generalmente es un 20% menos que en un adulto el tiempo de exposición. Entonces, si en un adulto pongo 0,7, en un niño puede ser 0,5, 0,6, o sea, es cerquita, tampoco hay mucha diferencia. Acuérdense que estamos hablando de menos de un segundo, son décimas, ¿sí? Y obviamente, como dijeron también, el tipo de placa que se use, ¿sí? La velocidad que tenga. Se puede reducir un poquito y también en el revelado en sí también va a ser más rápida, las placas más rápidas, la F, por ejemplo, que es la Insight. Hay que tener en cuenta también esto que dice aquí, que el tiempo de exposición depende del área a radiografiar, de la velocidad de la película, el kilovoltaje, el miliamperaje. Acuérdense que el kilovoltaje y el miliamperaje ustedes no regulan, eso viene preseteado en los aparatos para el consultorio. Y el área a radiografiar, esto es porque aquí está hablando de todas las placas, de todos los tipos de imágenes, si es panorámica, si es teleradiografía, si es intraoral, si es oclusal, si es una ByWin, bueno, todo eso va a cambiar también, obviamente, el tiempo de exposición. Pero los factores que les he dicho son los que ustedes tienen que tener en cuenta para saber qué van a poner ahí, en la cantidad de segundos, de décimas en realidad. La posición del sillón, ¿sí? También van a tener en cuenta, o sea, cómo lo van a ubicar al paciente, y eso más que nada va a depender de la zona donde van a radiografiar, ¿sí? Siempre lo que se intenta para que sea más cómodo, tanto para el operador como para el paciente, es que el plano oclusal quede paralelo al piso, ¿sí? El plano oclusal del que vamos a radiografiar, sea inferior o superior, ¿sí? Obviamente la posición del sillón va a ser distinta si es una radiografía inferior que una superior. La posición de la película hay que tener en cuenta, va vertical en los dientes anteriores, horizontal en los posteriores, y los 3 milímetros o 2 milímetros que debe superar el plano oclusal, ¿sí? El punto de entrada del rayo debe caer en el centro, que si tenemos dos posicionadores, eso está solucionado. La angulación vertical y horizontal, ¿sí? O sea, mover la cabeza del rayo de esta manera o de esta manera. ¿Sí? Todo va a depender eso de la zona que voy a radiografiar. ¿Y cómo van a sostener la plaquita en la boca? Puede ser con los dedos, con soportes, ¿sí? Que es lo que hemos visto ayer también. Con la lengua, medio difícil, pero bueno, puede ser que a algún paciente le toque muy hábil con la lengua, ¿no? Se anima, lo hace, o a presión, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una oclusal, generalmente es mordiendo la plaquita, o hay veces que se la dobla y se la deja entre canino y canino, por ejemplo, ¿no? Y queda presionada ahí. Los problemas que podemos llegar a tener en el paciente cuando queremos tomar una radiografía, acuérdense, las náuseas, el dolor que puede llegar a sentir en caso de la náusea, cómo vamos a tratar de disminuirla, ¿sí? Obviamente el trato amable se refiere a bajarle la cantidad de estrés y de nerviosismo al paciente, ¿no? Los nervios no ayudan en nada en el consultorio, y ya sabemos que el sillón y la turbina genera ese sentimiento en los pacientes, y que es feo obviamente, y obviamente te predispone por ejemplo, a náuseas, ¿sí? Y incluso se puede llegar a usar hasta anestésico tópico en el caso que el paciente no colabore. Y si no se puede, obviamente, no se puede. Se lo llama en otra cita donde venga un poco más tranquilo. Y el dolor a resistencia, se le pide al paciente que haga una deglución, entonces así el piso de boca baja para poder bajar la plaquita, ¿sí? Habíamos visto también en los talleres las distintas placas radiográficas que vienen, cómo vienen presentadas, que es lo que más van a ver y van a usar en el consultorio, donde tienen distintos tamaños y colores, ¿sí? Los tamaños eran para... dependía obviamente el uso que le íbamos a dar. Generalmente el tamaño que usamos siempre es el número 2, que es para las periapicales o de la técnica del paralelismo,
en los adultos y en los niños la 1 o la 0. ¿Sí? La 4 se usa como radiografía oclusal. ¿Sí? Eso obviamente no entra de otra manera, así que se van a dar cuenta. Y los colores era para diferenciar las velocidades y los tipos de plaquita que vienen. ¿Sí? Si es una plaquita simple, si es doble. Acuérdense que eso tienen que saber antes de ir al gabinete del revelado, porque a veces no lo van a ver ahí. ¿Sí? Si es de qué tipo de velocidad es, si es la F, que es la más rápida, ustedes van a saber que van a demorar unos segundos menos en el revelador también, ¿sí? Así no se duerman ahí y no se ponga muy oscura la imagen. Todo eso tienen que tener en cuenta y para eso son los colorcitos que vienen en la plaquita. Y acuérdense que tiene un lado donde va a estar la solapa para abrirla con la codificación del color y el otro lado blanco liso, que es el que va a ir mirando para dónde. Esa es la parte activa que no, profesora, la blanca, que Va entran para los donde, rayos. donde entra ya. Exactamente, o sea, apunta, la cara blanca va a mirar hacia el tubo de El rayos. tubo, ¿Sí? sí. El puntito, ¿se acuerdan para qué era? Sí, Para tomarlo con la pinza. Exactamente, marca dónde van a tomar de la pinza, exactamente. Y eso sirve para que a ese punto no lo coloquen en una zona que pueda llegar a servir para el diagnóstico. ¿Sí? O sea, ese puntito siempre va a ir hacia la cara oclusal. Porque si queda abajo puede coincidir justo con el ápice de un diente o con una zona que queremos ver en la parte ósea. ¿Ah? Bueno. A ver, todos los tipos de clasificaciones, ya lo saben, por el tamaño, el número de películas que traen, la sensibilidad de las que usamos son la B, la E y la F, ¿sí? En la cajita van a ver que dice Ultra Despidecta o Insight, la Insight son las más rápidas. Los distintos tamaños, como les decía, no se tienen que aprender cuántas pulgadas tiene una radiografía, no, pero sí saber diferenciar entre los tamaños y para qué uso tienen una u otra, cuál es la de niño, cuál es la de adulto, la que más usamos, cuál es la oclusal, eso sépanlo. Ahí para que vean una al lado de otra, que bueno, la vimos en los talleres, pero no está de más y todo esto les queda también. La oclusal, miren la diferencia con la 2, que es la que se usa para una periapical. Bueno, ahí está la oclusal, porque acuérdense que aquí tiene que estar toda la arcada. ¿Sí? Y estas son las de las distintas velocidades que les decía. Esta es una de las marcas, vienen otras marcas también. Esta es la más conocida, que es Kodak, ¿sí? Que es Carstream, que pone la parte de la división dental. Y donde vemos que tenemos la Ultra Speed o D, ¿sí? La E, que es la Extra Speed, que reduce ya un 50% la exposición que una D. O sea, necesita la mitad de tiempo de exposición que una D. Y la Insight, que es la F, necesita un 25 menos que la E. O sea, casi un 80 o 75 menos que la D. Todo eso se hace para reducir tiempos de exposición. ¿Sí? Todo lo que tiene un paquetito de radiografía adentro, lo vimos en los talleres, abrimos los paquetitos, hicimos la simulación del revelado, incluso también cómo van a manipular el paquetito dentro del gabinete del revelado. Obviamente siempre se manipula y se abre adentro, afuera no, porque se va a velar. Y vemos que tiene la solapita y debajo va a tener el cartón negro, ¿sí? Y debajo de ese, lo que es la lámina de plomo, el otro cartón negro, porque el cartón negro lo envuelve toda la vuelta a la plaquita, y recién ahí vamos a tener la película. ¿Sí? Aquí está desarmada, lo que es una plaquita, así viene. Esta es la placa radiográfica en sí, donde va a tener, es la que tiene los productos químicos que van a hacer que se forme la imagen radiográfica. ¿Sí? Esta es la laminita de plomo que tiene ese puntillado que ya habíamos visto en uno de los errores. Cuando se pone al revés la placa se ve ese puntillado porque se imprime aquí. ¿Sí? Y este es el cartón negro, ¿sí? Que lo que hace es proteger de la luz, de cualquier filtración de luz. Esto es como una plaquita, obviamente vista en un microscopio, cortada, para que sepan más o menos qué tienen. Esto
no es que sí o sí tiene que saber ni nada. La base que vendría a ser el plástico, el acetato del que está hecho la plaquita, adhesivo a los dos lados, emulsión y el revestimiento para evitar que esa emulsión se escape. ¿Sí? En la emulsión, ahí van a estar los productos químicos que vendrían a ser los haluros de plata, donde le va a entrar la radiación y esa radiación va a quedar acumulada en eso, y cuando esto vaya a un revelador, al líquido, se va a depositar como plata metálica. Pero bueno, esos ya son detallecitos de formación de la imagen, más que nada para que sepan cómo se forma. ¿Sí? Esto, ¿se acuerdan que era, verdad? Que lo hemos visto en la clase. ¿Sí? Estas son las plaquitas de fósforo. Son famosas. Yo no he usado nunca una de estas, pero sí las he visto, pero no he usado. Estas plaquitas son reutilizables. Estas plaquitas no es que van a un gabinete revelado y se las abren, no. Esta se usa así como está. ¿Sí? Se les coloca, igual que las otras, una barrera de protección, que puede ser una bolsita de acetato, un papel film, lo que sea, porque estos son reutilizables. Esto uno toma la radiografía y después se la procesa aquí. Se coloca por acá la plaquita y este aparato que va a estar conectado a una computadora nos va a dar la imagen en la computadora. Y esta plaquita vuelve a salir por acá, se le borra esa información digitalmente, obviamente, y después está lista para usar otra vez. ¿Sí? Estas son las radiografías digital indirecta. Se llama indirecta porque tiene que pasar por un procesamiento previo para ver la imagen. La radiografía digital directa, que vendría a ser el radiovisiógrafo, directamente uno dispara el rayo y directamente la imagen aparece en la computadora. ¿Sí? Lo bueno de esto es que son plaquitas del mismo tamaño, porque la codificación de tamaño es la misma que la otra plaquita. Ven, esta es una oclusal, esta la 2, que son generalmente la que más se usa, digamos, para la periapical, la 1 o la 0 para niños, y la 3 que se usa para Bywin. ¿Sí? Cuando te venden el aparato viene con el jueguito de plaquita de fósforo. ¿Sí? Tengo entendido que sirve para miles de imágenes. ¿Sí? Llega un momento que se vence, que ya no sirve más y que hay que cambiar estos sensores, estas plaquitas de fósforo. Obviamente el aparato seguiría el mismo, pero se compra solamente las plaquitas estas. ¿Sí? Bueno, en el caso que sean radiografía más grande, obviamente el equipo, y esta es una placa más grande, pero es el mismo principio. ¿Ah? Se ve la imagen en la computadora. Ahí donde está metiendo la plaquita esta de fósforo, y la imagen va a aparecer en la computadora. ¿Sí? Por si les toca usar eso. Obviamente el uso del aparatito le va a enseñar el colega o donde les toque usar esto, porque vienen distintas marcas, vienen distintos modos de uso. Por ejemplo, es táctil y hay otros que no. Hay otros que se lo maneja directamente de la computadora. ¿Sí? Pero eso no se desesperen. No sé si le va a tocar a alguno trabajar con eso. Profe, eso lo que cambia sería el equipo, no las placas. ¿Eso es lo que qué, perdón? Cambia el equipo. Como decía usted, vienen digitales y otras no. Lo que cambia es el equipo, no las placas. Exactamente, cambia. No, la placa es distinta. Estas plaquitas son distintas, no es la misma. Estas plaquitas no son las mismas que las que vos abrís para revelar en el gabinete del revelado. No, esto no se abre, esto se procesa digitalmente aquí adentro de este aparato. Y el equipo de rayos es el mismo para todas. O sea, el equipo de rayos es el que te va a formar el rayos X. Ese es el mismo para todo sistema, sea para las placas comunes y convencionales, para esta plaquita de fósforo o para el radiovisiógrafo. El equipo de rayos siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Paola, estas serían como las del radiovisiógrafo, pero sin cable. Sí, y flexible. Sí. Y flexible. O sea, estas las va a usar. Estos son sensores. Ustedes llámenlo como sensores inalámbricos. ¿Sí? Así lo llaman, son sensores. Entonces, eso vos le vas a disparar el rayo X, te va a tomar la imagen y este aparato lo va a procesar. ¿Sí? Y te lo va a mandar a la computadora. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. La diferencia con el radiovisiógrafo es que el radiovisiógrafo tiene cable. ¿Sí? Esa
Esa es la diferencia más que aquí está el cable, este es el sensor, el radiovisógrafo tiene cable, es esto, ¿sí? Un radiovisógrafo es esto, entonces esa es la diferencia con las plaquitas de fósforo. Este es el sensor que también viene de distintos tamaños y este, por un cable USB, se lo conecta a la computadora, ¿sí? Y en la computadora uno coloca el sensor dentro de la boca, dispara el rayo y la imagen aparece directamente en la computadora. ¿Sí? Bien. Como decía, la fuente de rayos siempre es la misma. ¿Sí? Ahí están como para que vean digamos, lo que se necesita y el procedimiento. El equipo de rayo, que es el mismo para cualquier sistema de plaquitas. El sensor que va a ir ubicado en la zona que quiero tomar la imagen, y eso va a estar conectado a la computadora, y con el programa que viene ya con el sensor, el que te vende, digamos, el aparatito, ya te da un programa que uno le instala a la computadora, ahí te aparece la imagen. ¿Qué ventaja tiene? Un montón, aparte de ser una imagen digital, que uno la puede compartir en los distintos dispositivos, y hacer interconsulta mandando el archivo digital con otros colegas, uno puede modificar, como ven aquí, esto está puesto incluso, le ponen distintos contrastes, le pueden cambiar el brillo, le pueden cambiar, la pueden amplificar, o sea, agrandar el tamaño, reducir, dar la vuelta. Bueno, toda esa edición la tienen para hacer, que no te permite hacer una plaquita revelada. Por eso es que cada vez se usa más esto, ¿sí? Entonces, cuando uno va a sacar una radiografía con radiovisógrafo, en la computadora, notebook o PC de escritorio cualquiera, abre el programita, conecta del USB el sensor, a esto le coloca una barrera, que puede ser una bolsita, la de praliné, ¿se acuerdan que les he contado? Sí, un Y pin. lo ubica dentro de la boca, donde va a ser, le pide o al paciente que lo tenga con el dedo, o lo hacen con posicionadores, ¿sí? Ubican el rayo, disparan y la imagen le aparece aquí. ¿Sí? Es bien simple. Aquí no hay revelado, no hay procesamiento manual de la imagen. ¿Sí? Ni de esto ni nada. Esto después le saca la bolsita y obviamente esto no ha tenido contacto con nada y va a estar limpio para el próximo paciente. ¿Sí? Y los distintos tamaños que les decía que vienen, ¿sí? Tamaño 1, 2, que se usa en adulto, tamaño niño, por eso el dibujito, este es el 0, de un osito aquí. ¿Sí? Y como habíamos pasado de esto a hoy en día poder llegar a tener esto, algo tan chiquitito que entra en una mochila, entra todo. ¿Sí? Las ventajas que tenía el radiovisógrafo, ahorrar tiempo, ¿cómo, perdón? ¿Alguien preguntó algo? ¿O no? ¿Me escuché mal? Hago en voz alta. Ah, bueno. La ventaja que decíamos, ahorro de tiempo, no hay necesidad de hacer ningún tipo de procesamiento en cuarto oscuro ni gabinete revelado. La interpretación más fácil de la imagen, ¿por qué? Porque la podemos agrandar, reducir, la podemos cambiar el brillo, la densidad, el contraste, todo. Se la puede imprimir, obviamente, para tener, o para mandar a la obra social, por ejemplo, o para tenerlo impreso en la ficha. La posibilidad de compartir remotamente, y la más importante, creo yo, que es la disminución de la exposición en un 80%. ¿Sí? Se reduce un montón lo que es los rayos. Y esta imagen que la hemos visto ya varias veces, que es para que sepan que están en lo digital ustedes. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguno ha tenido duda de todo esto? Trato de ir lo más rápido posible. Todo muy bien. Bien, bien ahí. Ustedes acuérdense, me interrumpen, preguntan, lo que quieran. ¿Sí? Tema de las técnicas radiográficas. Vamos a ir viéndolas. Estas son todas distintas técnicas. Ahora llegamos a una por una. ¿Sí? Sabemos que dentro de las intraorales tenemos 3. Las periapicales. Mordidas, no cruzar. Exactamente. Esas son las
3 que podemos hacer en consultorio. De esas 3, ¿cuál es la que más se hace? La periapical. La oclusal, poco y nada, ¿sí? Y la Bywin, la verdad, si atienden niños, un odontopediatra, por ejemplo, un odontopediatra, son los que por ahí pueden llegar a usar más esa, ¿sí? Pero si no, la que más se toma en consultorio, las periapicales, ¿sí? Estas son las periapicales, las más famosas, ¿sí? Las que ven en todos los consultorios, que incluso puede haber tiradas por cualquier lado, porque ahí se han olvidado guardarlas, a veces uno las hace, le sale mal, las que van saliendo mal las deja guardadas, no sé para qué, y después se termina mezclando con todo, ¿sí? Pero son las que hay en todos lados. ¿Cómo podemos tomar esa radiografía periapical? Con las dos tipos de técnicas, la del bisectriz y la del paralelismo. La diferencia va a ser, obviamente, en la ubicación de la placa, ¿sí? Y la ubicación del rayo. El diente no lo podemos cambiar la posición, así que es lo único que vamos a cambiar. En la del paralelismo vamos a tener el eje de la película y el eje del diente son paralelos. Por eso se llama técnica del paralelismo. Exactamente. Y el rayo va a pasar de manera perpendicular a ambos. ¿Sí? Porque obviamente que si están paralelos los dos, si yo paso perpendicular a uno, tengo que pasar perpendicular al otro. ¿Cómo se logra esta técnica? Con los posicionadores. ¿Sí? No la puedo hacer manteniéndola con el dedo ni nada, porque la anatomía del paladar me la va a cruzar. ¿Sí? El paladar o la mandíbula. Por ahí el único lugar donde va a salir la técnica de paralelismo sin necesidad de posicionadores es en los molares inferiores. ¿Por qué? Porque la cara esa es plana, la parte ahí de la mandíbula es plana, entonces uno ubica la plaquita y queda prácticamente en el mismo eje que los molares inferiores. Entonces es el único lugar donde podemos hacer sin querer una técnica de paralelismo sin posicionador. ¿Sí? Y la técnica de la bisectriz es donde tenemos el eje del diente, el eje de la película forma un ángulo, y la mitad de ese ángulo, que vendría a ser la bisectriz, a esa le tiene que pasar el rayo de manera perpendicular. ¿Sí? O sea, a la bisectriz del ángulo que forma el eje del diente con el eje de la película, a esa línea imaginaria, porque se la tienen que imaginar en la cabeza, el rayo debe ser de manera perpendicular, debe pasar perpendicular. ¿Sí? Si no, ¿qué pasa? Los errores que hemos visto en la última clase. Si el rayo está, por ejemplo, a ver, ¿se ve el cursor ahí? Se ve el cursor, ¿verdad? Bien. Sí, profe. Si el rayo, aquí está pasando de manera perpendicular al eje de la bisectriz, ¿no? Si yo el rayo lo bajo, o sea, el tubo viene por acá y me pasa así. No me está pasando de manera perpendicular, sino que estoy reduciendo el ángulo. ¿Sí? ¿Cómo se me va a formar la imagen aquí en la radiografía? Va a ser más larga. Más larga. Esa es la elongación. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes acuérdense que es una sombra lo que se ve. Entonces, si yo le doy la luz desde aquí, imagínense que desde aquí viene una luz, y lo impacto al objeto desde acá, la sombra va a ser más grande, porque la placa está volcada. Más o menos lo entienden a eso, para que tengan una idea por qué se forma la imagen y se deforma cuando el rayo pasa a mala angulación. Ajá. Por ejemplo, si yo pongo el rayo más arriba, o sea, aumento ese ángulo, la imagen me va a parecer más cortita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene imagínense que es una luz y viene de aquí arriba y la sombra que me da va a ser petiza, va hacia aquí. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Por eso tiene su fundamento esta técnica. ¿Sí? Y la del paralelismo, como les decía, es fácil, con los posicionadores. Si ustedes aprenden a usar los posicionadores, exactamente, si aprenden a usar los posicionadores, no van a usar más la otra técnica, porque la verdad que no van a tener corte de cono, no van a tener que se le mueva la placa, no van a tener que el paciente mueva el dedo, bueno, todas esas cositas con el posicionador se evitan, ¿sí? Y obviamente lo más importante, van a evitar repetir las plaquitas, ¿sí? Claro, va a ser más preciso y no va a tener tanto movimiento. Exacto.
si tienen con jueguitos de posicionadores, apréndanlo a usar, que va a ser lo más rápido que van a aprender a usar y le va a quedar y le va a servir muchísimo para tomar radiografías, ¿sí? Este es un tipo que es el que vimos en los talleres, este había ahí en el círculo, para ver, y que está codificado incluso por colores, ¿sí? ¿Sí? Por colores que nos va a indicar a qué zona corresponde cada color, o sea, para qué sirve tomar. Porque obviamente este no me sirve para tomar el sector anterior porque la placa queda horizontal. ¿Lo ven aquí? Que eso lo van a aprender bien ya en boca, obviamente, ¿sí? Usándolo. Y este es otro tipo de posicionadores, bueno, vienen distintas marcas, distintos colores, distintos materiales, y algo que tienen que tener muy en cuenta ustedes en todo es, acuérdense, la bioseguridad. Eso en todas las asignaturas siempre está la bioseguridad. En este caso de posicionadores habíamos dicho que vienen algunos que son para colocar en autoclave y hay otros que son para desinfectar con soluciones químicas, ¿sí? Y acuérdense que la plaquita de la común o este radiovisiógrafo va con la bolsita, ¿sí? Aquí está, en este caso, preparándola para ¿dónde? Para el autoclave, ¿sí? Estas imágenes, como para que la vean y la chupen después, es como iría la posición del rayo y la posición de la película. Aquí lo ven en la imagen, digamos, cómo quedaría clínicamente, o sea, la paciente con el posicionador colocado para un incisivo, para un canino, perdón, para incisivos, ¿no? En el caso de premolares y molares, cómo va rotando el equipo de rayos y obviamente lo que te marca es el círculo este del posicionador y ya te dice dónde tiene que estar el equipo de rayos. Así que es muy fácil tomar con eso. En el caso de los inferiores, lo mismo. Y la técnica de la bisectriz, como le decía, ya con sosteniendo la plaquita con el dedo, ¿sí? Posicionadores, aquí un cuadro como para que tengan más o menos las angulaciones que necesita cada sector de pieza dentaria, ¿sí? Obviamente va a depender mucho de la posición, la pieza dentaria puede estar inclinada, puede tener faltantes de otras piezas dentarias, entonces uno va modificando la técnica de acuerdo a lo que necesita. La Bywin, ¿sí? Que es para ver, más que nada sirve para ver espacios interproximales, ¿sí? Y de tanto piezas superiores como inferiores, para evitar hacer dos placas, se hace una, y vendría a ser prácticamente una técnica de casi paralelismo, porque si ustedes ven, el eje del diente, el eje de la película, es perpendicular al eje que entra el rayo, ¿sí? Así que prácticamente sería una técnica de paralelismo que modifica la posición de la película, ¿sí? Esta se la sostiene mordiéndola. Vienen estas cintitas para pegar o se puede hacer con cinta adhesiva o vienen este tipo de soportes también para colocar ahí la placa y que el paciente la muerda y uno toma la imagen. ¿Sí? Es bien fácil de hacer eso, no hay manera casi de errarle. Y estas son las oclusales, ¿no? Las imágenes oclusales, una superior o una inferior tienen ahí. Y cómo se toman una u otra. En el caso de la inferior, este vendría a ser el tubo, el paciente extiende la cabeza hacia atrás para que el tubo y el rayo pase por el piso de boca sería. Y el paciente tiene adentro la placa radiográfica mordiendo, ¿sí? Con una posición apretándola, despacio nomás para que no se mueva. En el caso de arriba, donde pasa el rayo, pasa en la unión de donde empieza la frente y termina la nariz, ¿sí? Como para que tengan en cuenta. Y las extraorales, que son las que se hacen en los centros de imagen, como hemos visto en la clase pasada, donde tenemos las teleradiografías, las panorámicas, la mentonazo, la frontonazo, la tele, que se usa mucho en ortodoncia, ¿sí? Para el que quiera empezar un tratamiento de ortodoncia, esto es lo que le van a pedir junto con una panorámica. Las panorámicas, que son las que más información nos dan, ¿sí? Como ya lo hemos dicho, y incluso antes los implantes, por ejemplo, las cirugías, todo se hacía con esto nomás, ¿sí? No se pedía tomografía ni nada. Yo particularmente, y no sé vos Ignacio, creo que también, se aprendió a colocar los implantes con esta nomás. No teníamos una imagen. Totalmente. Agarraba esto, venía una plantillita, que uno ubicaba el implante más o menos donde iba,
Y después cuando uno iba a la boca, abría y bueno, ahí empezaba el sondeo del hueso, de ver, mirá, no había tenido nada de espesor, no había tenido nada, y donde aparecían a veces algunos problemas en la cirugía. Pero bueno, después con la tomografía, las cirugías se hacen cada vez más cortas y más precisas, ¿sí? Lo que le comentaba, una panorámica uno la puede ver en el semáforo hoy en día, ¿sí? Lo mandó al paciente a que se haga la panorámica, ha ido al centro de imagen y nos llega en el mail, el celular, por WhatsApp te la mandan, uno ya la puede estar viendo casi en tiempo real. A los 20 segundos de que se sacó el paciente ya la tenemos en cualquiera de nuestros dispositivos, ¿sí? Eso facilita un montón lo digital. Las teleradiografías, las mento y las frontonasoplacas, esto más que nada por ahí para algún tipo de accidente o para ver los senos nasales, paranasales, ¿sí? Y frontales, que son estos que ven acá. Eso igualmente no es que tienen que saber ni nada, son todas radiografías extraorales. Y la tomografía, que es una imagen en 3D, que eso ya lo vieron con Sergio, los distintos ejes que tenemos y los cortes para ver una tomografía. Y la COMBIN, que es lo que hace la reconstrucción en sí de todo el cuerpo tomografiado, digamos, radiografiado en 3D, y que se usa mucho en implantes. ¿En qué más se usa? Pregunta. En cirugías. Bien. Bien. ¿Cómo? En una pieza de estadio retenida. Exactamente, que sería para una cirugía, retenidos que son, más que nada los retenidos complejos, ¿sí? Por ahí, en los retenidos que en una panorámica vemos que no tiene tanta complejidad, no hace falta pedir una tomografía, ¿sí? Bueno, en los equipos tomógrafos, ¿sí? Y esto que es muy importante, que lo vieron también con Ana, ¿sí? Y que yo le voy a insistir, el tema de la protección. Siempre tengan en cuenta la protección. Uno por ahí le va perdiendo el miedo, obviamente, todo eso está, pero siempre hay que ser consciente, ¿sí? Hay que ser consciente que toda radiación es acumulativa y que al estar dentro de las radiaciones ionizantes, uno tiene que tener el cuidado correspondiente, ¿sí? Acuérdense, algo también que se le ha dicho en el taller, que la radiación viaja en línea recta. Cuando uno se aleja de la dispersión de esa radiación, o sea, de la radiación que choca con la cabeza del paciente y que sale dispersa para acá. Esa radiación es de la que uno se protege, ¿sí? Obviamente siempre hablando de que no nos pongamos frente al rayo, ¿no? Eso está de más de decir que no hay que estar. Y la distancia que se recomienda es 1,8, o para redondearlo, 2 metros, ¿sí? Se aleja para que esa radiación dispersa o secundaria, que algunos lo pueden llamar, no nos genere ningún tipo de alteración. Y aparte de eso, obviamente, tener en cuenta esta diapositiva, grábensela, porque es muy importante. La protección es esto, no es solamente usar un delantal plomado, no. La protección es, primero que nada, hacer la radiografía si tiene su justificación, ¿sí? No hacer ningún tipo de estudio, ni radiográfico ni tomográfico, si no hay justificación para hacerlo. Si yo puedo hacer el diagnóstico sin esto, no es necesario, ¿sí? Esa vendría a ser la protección más importante que podemos tener, tanto hacia nosotros como hacia el paciente, ¿no? Eso siempre está de más decir que es a ambos, ¿no? El equipo de rayos tiene que, bueno, moderno, dice, en el sentido que no sea de los viejos, de que el tipo de radiación que tira es baja y necesite más tiempo de exposición. Entonces que sea de los nuevos y que esté en buen estado, o sea que esté funcionando bien. Colocar las barreras de protección, las barreras esas que vimos con Ana, que se acuerdan, era el biombo, el delantal y el cuello. Tomado. Exactamente. El cuello. Conocer la técnica, no solo conocer, aplicarla bien a la
técnica radiográfica que tenemos que realizar. ¿Para qué? Para evitar la repetición. ¿Sí? Si yo quiero ver la posición vestíbulo-palatina de un canino retenido superior, ¿para qué voy a sacar una periapical? No me sirve. ¿Sí? Ahí se pide una oclusal, o si vemos que está muy complejo el caso, una tomografía. ¿Sí? Pero no se hacen radiografías o técnicas radiográficas que no necesitamos o que no me van a servir para el diagnóstico. No, para ver si está nomás, no, es mejor hacer lo que corresponda. Igualmente la técnica de revelado, hacerla bien para no arruinar la imagen esa latente que hemos logrado con la exposición. ¿Sí? Así que esto muy en cuenta para lo que es lo que hace y lo que engloba en sí lo que es la protección. ¿Sí? Los distintos instrumentos de protección que dijimos, las barreras, los bimbos plomados, los delantales plomados, que algunos ya vienen directamente con el cuello y otros vienen en el cuellito. Era separado, sí, exactamente. Este tipo de biombo que parece más para la guerra que para el consultorio, pero bueno, no, en consultorio esto no van a ver, esto es muy grande, esto puede haber en el centro de salud o algo de eso. Estos son los que van a ver más que nada en consultorio. Y la misma imagen que vimos, aquí se repite porque estamos pasando todo rapidito, pero eran clases distintas, ¿sí? De cómo se forma la imagen. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a lo que es el procesamiento. ¿Sí? En el procesamiento vamos a ver cómo a esa imagen latente la transformamos en una imagen visible. Y para eso, nosotros queremos llegar a eso. Vamos a hacer el revelado. ¿Sí? Que el revelado consta de distintos pasos, donde vamos a lograr con el revelado que los cristales o de haluro de plata que han recibido radiación se transformen y sedimenten en plata metálica, ¿sí? Que es lo oscuro, lo que ven ahí. ¿Sí? Lo más oscuro significa que aquí la radiación ha llegado más. Y lo más clarito, lo blanco, es que la radiación no ha llegado. Esto es metal. Cuando ven blanco es porque es metal. Entonces el metal no ha dejado que pase la radiación. ¿Sí? Eso para que entiendan. Y de ahí están obviamente los términos medios, las distintas densidades que van a tener de acuerdo a tu tipo. Para el revelado se usa una sustancia que se llama revelador. Bien fácil, le han puesto un nombre para que no se olviden. Y generalmente siempre se vende en conjunto con el fijador o obviamente lo pueden comprar por separado. Vienen distintas marcas, en los talleres lo vimos. Lo que cambia por ahí es la concentración en la que vienen y para cuántos litros sirve. Este que era de medio litro sirve para preparar 2 litros, este que es de 5 litros sirve para preparar, este que es de 1 litro sirve para preparar 5 litros. ¿Sí? Todos dicen, siempre lean cuando tengan que preparar y cambiar la solución reveladora o fijadora, lean cuál están usando para que sepan la proporción que van a poner. Generalmente es 4:1. O sea, una parte del líquido revelador y 4 partes de agua. ¿Sí? ¿Qué tiene un agente revelador y un fijador? ¿Sí? ¿Y para qué sirve cada uno? Eso no vamos a detener mucho. Y el equipo de revelado. O sea, ¿dónde vamos a hacer el revelado nosotros? Obviamente va a depender del tipo de plaquitas que queremos revelar y dónde nos encontremos. En el consultorio tenemos esto. Tenemos un gabinete de revelado, ¿sí? Y en centros de imagen puede tener esto, que es un sistema automático de revelado, que hoy en día, al usarse la radiografía digital, todo esto desaparece, ¿sí? Tanto el gabinete de revelado como el revelador de esta máquina de revelado automático no tendrían sentido si usamos equipos de radiografía digital. Tanto para una panorámica puede ser como para una intraoral, ¿no? Una periapical, por ejemplo. Entonces, el que tiene radiovisógrafo, esto no le sirve, ¿sí? Porque no va a tener ningún procesamiento manual la imagen. Directamente pasa a la computadora. Y el automático es un sistema de rodillos que directamente uno coloca la placa,
¿sí? En un cuarto oscuro, coloca la placa ya abierta y va pasando por los distintos líquidos la plaquita y sale revelada y seca, ¿sí? En el manual, como decíamos, que esto es lo que más van a ver en el consultorio, tienen estos distintos gabinetes revelados que por la marca nomás son distintos, pero adentro de lo mismo. Son 3 vasitos, donde a veces vienen a color, a veces no, eso no cambia nada. Donde el primero, viéndolo desde la izquierda a derecha, el primero va a ser del revelador, el del medio va a ser del agua, y el último va a ser del fijador, ¿sí? Acuérdense que entramos con las 2 manos, ¿sí? Metemos por acá, por las mangas estas, la placa está cerrada, esta tapa roja está cerrada, ¿sí? Tenemos los líquidos bien preparados, eso hay que controlar antes de entrar al gabinete revelado, antes de meter las manos, porque una vez que abrimos la plaquita, no podemos cambiar el líquido porque tenemos que abrir la tapa, ¿sí? Así que todo eso controlado, entramos con la plaquita cerrada, en una mano la plaquita, en la otra mano la pinza, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en el taller? Y adentro vamos abriendo la plaquita. Abrimos, sacamos la solapa, sacamos el cartón, traemos lo que es la otra parte del cartón y el plomito, ¿sí? Y despejamos lo que es la radiografía, ¿sí? La plaquita radiográfica. La pinzamos con la pincita, valga la redundancia, la sacamos del sobrecito y la metemos en el revelador, ¿sí? En el revelador la movemos un poquito, siempre que se moje completa, ¿sí? Fíjense, no que entre de la mitad y después la otra mitad, no, que entre completa, se moje en el revelador. Vemos, estamos unos segundos, 5, 10 segundos, sacamos y vemos por acá arriba, o sea, esto no se abre todavía, vemos si se forma la imagen o no. Si no se forma, vuelvo a entrar en el revelador un poquito más y vuelvo a ver a los 5 segundos más, ponele, y veo, cuando se forma la imagen, listo, salgo del revelador y me vengo al segundo vasito, que es el del agua, ¿sí? La enjuago un poquito ahí, la muevo un poquito y paso al fijador. Ahí la puedo dejar ya, la tiro siempre con la pinza, siempre pinzada la radiografía, la dejo ahí, listo, saco mis manos, abro la tapita esta, lo puedo mover un poquito más para ver si he terminado de fijar, que se van a dar cuenta cuando está terminado de fijar porque la imagen aparece más limpia, cuando aparece muy como lechosa, como muy borrosa es porque le falta un poquito más de fijador, ¿sí? Y la sacan del fijador con mucho cuidado de no chorrear, de no salpicar, porque mancha mucho el revelador y se van a dar cuenta después de varios días que está marrón el ambo o lo que estén usando y no les sale. No hay ningún lavado que le saque. Si no, pueden usar agua oxigenada, por ejemplo, como para sacar, si es nueva la mancha, o un poquito de revelador también dicen para sacar, pero lo mejor es evitarla, ¿sí? Sacan de ahí y llevan a la canilla a lavar, ¿sí? Para sacarle todo el resto del agente químico, ¿sí? Este sería un cuarto oscuro, como les digo, en el caso de consultorio odontológico no lo tendríamos, usamos el gabinete de revelado, ¿sí? Estas son las pincitas que vienen en distintos modelos, distintos materiales. Tenemos la plástica, tenemos la metálica, el ganchito para dejarlo colgado en el vasito. Estos son distintos modelos. Tenemos esta que pueden servir incluso para sostener la placa dentro de la boca y después sirve para revelar. Y la manipulación, que es la que le he estado comentando hace ratito. ¿Sí? Que están incluso todos los videitos de todo lo que hemos estado hablando y de todas las técnicas radiográficas, están todos los videitos en la plataforma. Véanlos, sáquense la duda también ahí, ¿sí? O pregunten, que para eso estamos. Enjuagamos y fijamos, que es lo que le comenté en la anterior imagen, y después del fijado lavamos bien para eliminar por completo todos los químicos excedentes, porque uno de los errores del mal lavado es que queda fijador sobre la superficie de la plaquita y después se pone marrón con el tiempo, ¿sí? Y por último lo secamos, que ahí está, la jeringa triple puede ser. Este tipo de pincitas que hemos visto también en el taller, que son para sostener varias plaquitas, ¿sí?
Siempre acuérdense que las plaquitas van pinzadas siempre, ¿sí? No con el dedo, no con la mano. Recién una vez que esté totalmente seca, la pueden tomar con los dedos y no va a generar ni corrimiento de la imagen, ni ninguna rayadura, ni que queden marcadas incluso las huellas digitales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y algo, Sí, profe. bien. Y algo fundamental, esto. Siempre pongan el nombre y apellido y a quién corresponde esa placa. ¿Sí? No lo hagan mientras la placa esté húmeda. ¿Sí? Acuérdense que todo lo que es manipulación posterior es cuando la placa esté seca. ¿Sí? Completamente seca. Recién ahí lo pasan o a estos cartoncitos o a estos plastiquitos. Si llego a poner aquí radiografía húmeda, se pega, no la saco más. Y cuando la quiera despegar, me va a sacar toda la imagen, porque la imagen se va a pegar en el plástico. ¿Sí? Toda la manipulación es cuando está totalmente seca. Y vienen distintos tipos de paquetitos o sobrecitos donde uno puede codificar. Acuérdense que las intraorales no le podemos poner nombre como la extraoral. ¿Sí? En la extraoral, en los equipos, uno ya le pone la fecha que la ha sacado, el nombre del paciente, todo. Bueno, en este caso, la codificación va a estar en estos sobrecitos o posicionadores, digamos, que vienen para ubicar las plaquitas. Este es para una seriada, por ejemplo. ¿Sí? Aquí ya tiene incluso marcadito qué radiografía va en cada lugar. Y este es el procesamiento automático que le decía, que se usa más que nada en los centros de imagen que no tienen radiografía digital. Y básicamente lo que hace la placa es esto, ir pasando por rodillo donde se mete el líquido revelador, después pasa el líquido fijador, se lo lava, después se lo seca y sale por el extremo, el otro extremo de la máquina, como en una impresora, ¿sí? Pero obviamente que ha pasado por medio de los líquidos. Estos tubos que ven aquí son para reponer los líquidos de la máquina, ¿sí? Ya la máquina sola está seteada, digamos, en cuánto tiempo va a estar en cada líquido y cuál va a ser el tiempo total del revelado, ¿sí? En el caso del revelado manual, que es el que van a hacer ustedes en el gabinete de revelado, el tiempo va a depender de el revelador, si es nuevo o no. ¿Se acuerdan que le explicaba en el taller? Si tenemos un revelador viejo, que está muy usado, va a ser muy lento, y va a tener que estar mucho tiempo ahí adentro esperando a que aparezca la imagen, ¿sí? La temperatura, si está muy frío también, le reduce el tiempo en que va a producir la imagen, que va a revelar la imagen, ¿sí? Así que esas cositas ténganlas en cuenta, ¿sí? Y también la concentración que lo preparan. Si ustedes no lo quieren preparar 4-1, lo preparan 3-1, bueno, sepan que lo han preparado de eso porque va a ser rápido, ¿sí? Va a ser muy rápido. Entonces van a meter 2 o 3 segundos, miren si se formó la imagen, si se formó, listo, pasen el agua nomás, ¿sí? Y la diferencia entre el revelado automático y el manual. Esta imagen está en uno de los PDF que les he puesto. Acuérdense que les he puesto solamente para hacer esto, ¿no? Para marcarle que eso no son los tiempos. Estamos 5 minutos en el revelador, ¿sí? Esto no sé en qué momento habrá sido, si es un error del PDF, pero no estamos 30 minutos lavando, es una locura. Ni nos bañamos 30 minutos, para bañarse usamos 10, ¿cómo está lavando una regadera de 30 minutos? Pero bueno, eso es, simplemente le he puesto para que sepan que no son esos tiempos, son segundos los que manejamos, ¿sí? Y Homero, ¿cuándo puede estar? Cuando hay errores, las cagadas que se mandan. Bien, y esto ya lo último, hasta ahí les doy esto y ustedes me preguntan por ahí las dudas que tengan, ¿sí? Los errores, ¿tenemos errores en la técnica o errores en el revelado? ¿Sí? En la técnica sería, acuérdense, es cuando colocamos mal la película, cuando la angulación que le damos al tubo de rayo es mala, o cuando la alineación entre el rayo y la película también es mala, o sea, significa que estoy apuntando para otro lado, ¿sí? Dentro de los errores tenemos el acortamiento o escorzamiento también que se llama, el corte de cono, el doblamiento, la elongación, la sobreposición. Miren la cantidad de errores que hay, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo a todos. Y los errores de procesamiento son los que se dan en el procesamiento del revelado en sí,
¿sí? O sea, puedo revelar de más o de menos, o que la mitad de la plaquita ha entrado en el líquido revelador, no me haya dado cuenta, ¿sí? Errores en el fijado, que no le dejó el tiempo suficiente, que la contaminación de luz, por ejemplo, cuando entra luz, sea por una manga, porque he sacado mi mano antes de que pase al fijador, o porque han abierto la tapa, rayarlo o mal lavado. El acortamiento, escorzamiento, es lo que le mostraba, ¿se acuerdan cuando le explicaba la técnica de la bisectriz? Si pongo el rayo, esta línea roja, si pongo el rayo en una angulación mayor a la que debería, porque el rayo debería venir por acá, si lo pongo más arriba me va a dar una imagen más cortita, ¿sí? Porque acuérdense que la imagen que aparece en la radiografía es una sombra del objeto que estamos radiografiando, ¿sí? Y aquí la tenemos, ven, de cortito, estos dientes no pueden ser tan cortitos, o sea, seguramente ha habido un exceso en la angulación vertical aquí. La elongación, totalmente lo contrario, o sea, en vez de tener mayor angulación, tengo menor angulación de la que corresponde de la vertical. Entonces, la sombra, ¿ven? Miren cómo me aparece más grande. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí está bien graficadito cuál vendría a ser la elongación si le erramos al ángulo. ¿Sí? Todo esto en la técnica de la bisectriz, en la técnica del paralelismo no le va a pasar porque el posicionador ya le está marcando dónde tiene que ir el rayo. ¿Sí? Y así aparece en la imagen cuando ven los dientes largos que no terminan nunca y que incluso no se llega a ver a veces hasta ni el ápice de los dientes porque no entran, obviamente porque está elongado, está alargado. El doblamiento de la placa, ¿sí? Van a ver imágenes así, se da por ejemplo en los superiores cuando en el paladar tiene un paladar muy ojival y lo dobla a la punta de la radiografía queda muy doblada, miren cómo se deforma en esta parte, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no es un diente dilacerado porque obviamente ven una imagen aquí y aquí ya ven borroso y doblado, entonces eso no es una dilaceración de la imagen, es un problema de la plaquita que está doblada. O en este caso que aparecen líneas negras, porque aquí ha mordido el paciente y la placa se ha doblado ahí, ¿sí? Entonces aparecen esas líneas negras también. La sobreposición horizontal, eso es cuando la angulación horizontal es la que está incorrecta, entonces tenemos aquí una imagen que está correcta y miren aquí cuando hay una sobreposición horizontal, o sea cuando corremos la imagen para un costado, corremos el tubo para un costado y vemos que no pasa por el centro de los puntos de contacto el rayo, sino que pasa inclinado y eso da esta imagen, una imagen superpuesta de todos los puntos de contacto. Miren, es como que este diente está encima de este, ¿sí? Esa es la imagen que da una mala angulación horizontal. El corte de cono, que es cuando le erramos, esa es la explicación, digamos. Si yo tengo la plaquita aquí, le pongo, apunto el rayo para otro lado, bueno, eso es lo que pasa. Hay un corte de cono, se llama, o sea, el rayo ha llegado hasta aquí y esta parte de la placa ha quedado fuera del alcance de los rayos. ¿Sí? La doble exposición, o sea, significa que se ha usado 2 veces la misma plaquita, se ha tomado 2 veces la radiografía con la misma plaquita. Ven aquí tienen una imagen de unos dientes superiores y aquí aparecen unos inferiores. Eso pasa cuando se olvidan una radiografía, por ejemplo, no sé, en la mesada, donde sea que han tomado, no la han revelado, la han dejado para después, pero no le han hecho ni una marca ni nada. Ustedes no van a saber cuando está expuesta esa plaquita, ¿sí? Porque no es que cambie de color ni nada, no, el sobrecito sigue igual, ¿sí? Así que eso tengan en cuenta para evitar esto, porque ahí van a tener que repetir ambas radiografías, la que habían sacado antes y la que sacó encima, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. La exposición insuficiente o la sobreexposición, o sea, el tiempo, cuando doy mucho tiempo o menos del correcto, ¿sí? Esto cuando doy mucho tiempo, se han pasado de más los rayos, cuando en vez de 0,7 segundos, por ejemplo, aquí le he puesto 1,5 segundos. Entonces, por más que esté en el revelador poco tiempo, hay zonas que no se van a ver porque van a parecer muy negras, ¿sí? Y obviamente al revés en el caso de una película subexpuesta, o sea que le haya dado menos tiempo del que corresponde, ¿sí?
Y aquí eso son imágenes de un estudio, ¿sí?, que se ha hecho, donde cómo cambia la misma estructura, el mismo diente, el mismo paciente, la placa ubicada en la misma ubicación y con distintos tiempos de exposición. ¿Ah? Cómo cambia. Una imagen borrosa, eso se da porque se mueve el paciente o se mueve la placa, ¿sí? Puede que el paciente se le haya movido el dedo junto con la placa al momento justo de la exposición. Justo en esos 0,7 segundos, o sea, ha decidido moverse el paciente. Bueno, ahí es donde causa este tipo de imágenes, ¿sí? Y donde lo quiere matar al paciente. Pero bueno, se la repito, ¿qué va a hacer? En la película invertida, que lo que le había dicho de que aparece el puntillado de la laminita de plomo, cuando la ponen al revés, o sea que la parte blanca mira hacia adentro de la boca, o sea, no mira hacia el lado del rayo, sino al lado contrario. La película expuesta a la luz, ¿sí? O sea, cuando se ha velado, la abren a la película fuera y obviamente le da la luz ambiente, la luz del consultorio o lo que sea, la vela. ¿Sí? Una colocación incorrecta, ¿sí? Aparece la película inclinada, obviamente que justo uno quiere sacar y capaz que el paciente sin querer la ha movido o nosotros lo hemos ubicado mal y me da una imagen, esta imagen no me sirve para nada. Yo quería ver los ápices dentarios y no puedo verlo. O esta también, que se ha acercado un poco más, pero no llego a ver los ápices dentarios. ¿Sí? Entonces eso también, si no me sirve para diagnóstico, hay que repetir. Obviamente que si yo quiero diagnosticar algo que quiero ver aquí, me sirve, ¿sí? Pero si lo que quiero ver está abajo, tengo que repetir. El falangioma, que es el dedo, ¿sí? Aquí, miren eso que se ve aquí, eso es un dedo. Cuando uno no entiende esto que es, no está en la boca ni nada, bueno, es un dedo. Igual que esto, este huesito que ven acá, es el falange, el dedo. Y los errores en el procesamiento, o sea, en el revelado en sí, estas son películas mal lavadas. ¿Sí? Cuando se deja todo el fijador en la superficie mal lavada, se pone marrón al tiempo. ¿Sí? Quizá a los 3, 4 días, 5 días se pone así marrón. ¿Sí? La película subrevelada, o sea, cuando se la deja muy poquito en el revelador, también sale más blanquecina. ¿Sí? Una sobre revelada al revés, sale más oscura. El corte en el revelador, o sea, cuando no han colocado, no ha entrado completo el líquido revelador, se ve así. Puntos que hayan quedado, que le haya caído después a la plaquita y no se hayan lavado bien, que le haya caído el revelador y haya quedado ahí, bueno, aparecen manchas, igual que el fijador también, manchas así, que después se ponen marrones, ¿no? Las películas traslapadas, o sea, cuando se le ha pegado, aquí ve, esto es otra película que se ha pegado encima. Esto pasa cuando se manipula dos películas que están húmedas. Están húmedas. Exactamente, si se toca una con otra se pegan, ¿sí? Y si uno la quiere sacar ahí nomás, hay veces que sale la imagen. Así que por eso nunca le pasen nada por encima a la película que está húmeda, ¿sí? Porque la emulsión todavía no está fija al acetato, no está fija al plástico de la radiografía. Esta es la huella digital, cuando la agarran con el dedo, cuando la radiografía está húmeda también, de las huellas que se ven ahí, como la tomó con el dedo. Aquí, por ejemplo, que ha filtrado un poco de luz, no completa, ¿sí? O sea, no se sacó la placa completa, sino que ha abierto la solapa y se ha dado cuenta que la estaba abriendo afuera, por ejemplo, y entró un poquito de luz y ha velado esta parte, ¿sí? Si quería ver esta zona, me sirve esta imagen, no tengo que repetir porque estoy viendo todo aquí. Pero si justo quería ver el ápice de esta pieza dentaria, tengo que tomar otra. Darle con algo filoso, o con la misma pinza, o con la uña, o con algo punzocortante, puede rayar la imagen mientras está húmeda, ¿sí? Obviamente que si está seca también se puede rayar, pero le cuesta más, hay que darle un poco más de presión, ¿sí? Y hasta ahí todo lo que hemos visto en las clases, ¿sí? Hemos pasado rapidito porque obviamente esto era un repaso, le quería dar solamente lo más importante para que fijen los conocimientos, ya han tenido las clases, han tenido el taller y han tenido este repaso. Yo creo que ya están listos para la batalla. Pero bueno, quiero que ahora ustedes pregunten las dudas que puedan llegar a tener. Los he dormido. Yo hace rato le quería
Fue la preparación del verdad de fijador, que ya acabo de decir que era 4x1 y ahí ya me sacó la duda. Bien, 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 perfecto. Paramos, ¿no? Fijador y revelador, la preparación. Sí, para ambos. Sí. Sí. ¿Cómo puede pasar que uno no se dé cuenta que está bien lavado? Al tacto. No, eso al tacto no lo vas a saber. Bien lavada está cuando has estado el tiempo suficiente bajo el agua, incluso le puedes dar con los dedos bajo el agua, le pasas un poquito el dedo para que salga todo el fijador que haya quedado, pero no te vas a dar cuenta ni en el momento ni el otro día. Generalmente, varios días después se pone marrón. Claro. En la película rasguñada, profe. ¿Qué se hace? Depende de dónde es el rasguño, ¿sí? Depende de dónde, sí, obviamente la línea de daño que ha generado ese elemento punzocortante pasa por una zona que no nos importa, no pasa nada. Pero si justo pasa por una zona que necesito ver por el diagnóstico, la tengo que repetir. Sí. Pregunten, dale, que aprovechen que están ahí para el examen, ¿eh? ¿Hasta cuándo está habilitado el examen, profe? Hasta el sábado. Hasta el sábado van a tener a las 1. Ahí se termina, digamos, ya no van a poder acceder a la plataforma. ¿Cuántas horas tenemos para hacer el examen, profe? 1 hora. Oh, eso es muy poco. Ya van a ver, es cortito. Yo tengo una duda, pero referente a los apuntes. Sí, decime, Hernán. Sí. Bueno, estaba leyendo y decía conclusiones, ventajas e inconvenientes. Digital versus convencional. Dice costo económico, manipulación cuidadosa, no valor jurídico, control de infección, resolución inferior. Lo que no le entiendo es lo de valor jurídico y control de la infección. ¿A qué se refiere? ¿De cuál radiografía estás hablando? ¿De la digital o de la...? De la digital versus la convencional. Bien. En cuanto al control de infecciones, porque vos estás usando el mismo aparato para todos los pacientes. Vos acordate que como regla general, todo lo que va dentro de la boca, ¿te acuerdas en la clase de bioseguridad? Todo lo que pueda ser descartable es mejor, porque vos te aseguras de que algo que estás poniendo dentro de la boca es nuevo, ¿sí? Y lo descartable lo tirás, lo descartás y usás otra cosa nueva. Eso pasa con las radiografías comunes, ¿sí? Con las plaquitas radiográficas comunes. El radiovisiógrafo, vos estás usando el mismo aparato en todos los pacientes. Si vos no tienes el minucioso y correcto control de bioseguridad, podrías generar una infección cruzada. Bien. A eso hace referencia, o sea que vos le tenés que prestar mucha más atención al uso de radiografía digital a lo que es bioseguridad, porque estás usando el mismo aparato, el mismo sensor entre paciente y paciente. ¿Sí? Entonces, si vos no le agarró algo, la bolsita estaba pinchada, no has tapado bien el sensor, podrías estar generando un paso de microorganismos de una boca a otra. A eso se refiere. ¿Y lo de no valor jurídico? ¿Qué sería? Claro, porque que en realidad eso ya debe haber quedado viejito. Lo que pasa es que vos tenés que tener, las fichas digitales no tienen valor jurídico. Las fichas tienen que estar en papel, ¿sí? O sea, si uno tiene ficha digital en consultorio, tiene que tener digamos, la misma ficha en papel también, ¿sí? Lo digital te va a servir para agilizar la búsqueda de la ficha, para ir anotando todo más rápido, para tenerla más a mano, incluso la podés ver en cualquier lado, no tenés que estar en consultorio para verla, pero como valor legal siempre el papel tiene más peso. ¿Y las radiografías se las guarda junto con la historia clínica, digamos? No me acuerdo bien el tiempo que decían que debíamos guardar, no me acuerdo cuántos años. Según No. ¿Cómo? 3 años. Sí, según la última cambio en el Código Civil, sí, son 3 años que prescribe. Se lo guardo. Listo. Bien. Obviamente, creo que todos tenemos
Yo, vos también, Ignacio, hay radiografía y ficha que tienen mucho más tiempo. ¿Alguna duda más? No, profe.